Un millonario se disfraza de basurero para poner a prueba a la novia de su hijo y su reacción sorprende a todos. En medio del bullicio incesante de la Ciudad de México, donde los rascacielos se mezclan con las calles repletas de vida, se alzaba la imponente mansión de don Alejandro. Era un hombre conocido no solo por su vasto imperio empresarial, sino también por su carácter calculador y sus altos estándares morales. Su único hijo, Javier, era el centro de su mundo, pero también su mayor preocupación. Para Alejandro, proteger a Javier significaba vigilar de cerca a quienes entraban en su vida, especialmente en asuntos del corazón. Javier, a sus 27 años, era todo lo que un padre podría desear, inteligente, carismático y dedicado a construir su propio camino en la vida, aunque con la ventaja del apellido familiar. Sin embargo, su reciente relación con Ana había despertado en Alejandro una desconfianza instintiva. Ana era una joven profesora de arte, con un aire sereno y una sonrisa cálida, que parecía tener a Javier completamente embelesado. Pero para Alejandro, aquello no era suficiente para estar tranquilo. Papá, Ana es diferente. No se parece a nadie que haya conocido antes, comentaba Javier una tarde en la sala de la mansión. Alejandro, sentado en su sillón favorito, entrecerró los ojos, como evaluando esas palabras. ¿Diferente cómo? ¿Por qué no está interesada en el dinero o por qué lo dice? Respondió con un tono seco, que dejó a Javier desconcertado. Ella no es así, replicó Javier, con una mezcla de frustración y determinación. Sin embargo, Alejandro no podía apartar la idea de que Ana podría ser una más de las muchas personas interesadas en aprovecharse de la riqueza de los Navarro. Era un pensamiento que lo atormentaba cada noche. Finalmente, tomó una decisión, comprobaría por sí mismo quién era realmente Ana. Si ella era tan genuina como Javier decía, no habría nada que temer. Pero si no, él mismo protegería a su hijo, costara lo que costara. Para llevar a cabo su plan, Alejandro llamó a Pedro, su chofer y confidente de años. «Pedro, necesito tu ayuda con algo delicado», dijo Alejandro con un tono firme. «Siempre a sus órdenes, señor». «¿Qué necesita?», respondió Pedro, sabiendo que algo grande se avecinaba. El plan de Alejandro era audaz: asumirá una nueva identidad, la de Héctor, un humilde lixeiro, y se infiltrará en la rutina de Ana para conocerla mejor. Pedro sería su único cómplice. La idea era observarla en su entorno cotidiano, más allá de las luces y los halagos que Javier le dedicaba. Alejandro estaba dispuesto a ensuciarse las manos, literalmente, si con eso protegía el futuro de su hijo. Con un disfraz sencillo pero efectivo, ropa desgastada, una gorra vieja y unas botas de trabajo, Alejandro practicó su nueva personalidad frente al espejo. Su semblante habitual, rígido y autoritario, ahora daba paso a una expresión más humilde y servicial. Pedro no pudo evitar reírse al ver la transformación. Si no lo conociera, señor, diría que ha estado haciendo esto toda su vida. Alejandro esbozó una sonrisa irónica. Si esto funciona, tal vez debería considerarlo como una nueva carrera. Así, Alejandro comenzó su doble vida como Héctor, el lixeiro. En su primera incursión en el vecindario de Ana, el contraste entre su mansión y las calles más modestas le resultó impactante. Pero lo que más llamó su atención fue la casa de Ana, pequeña, bien cuidada, con macetas de flores en la entrada que hablaban de alguien con amor por los detalles simples. Mientras se acercaba con el carrito de basura, observó a Ana salir al porche. Era aún más sencilla de lo que imaginaba, vestida con ropa cómoda y sin adornos llamativos. Ella no parecía encajar en el perfil de una persona interesada en riquezas, pero Alejandro sabía que las apariencias podían engañar. Ese primer encuentro marcó el inicio de una aventura inesperada para Alejandro, quien no solo se enfrentaría a la verdad sobre Ana, sino también a una lección que cambiaría su vida para siempre. La rutina de Alejandro cambió por completo cuando asumió su identidad como Héctor. Cada mañana, mientras el sol apenas comenzaba a iluminar las calles de la Ciudad de México, dejaba atrás su elegante mansión y se dirigía al vecindario de Ana. Ayudado por Pedro, quien le consiguió un uniforme auténtico de recolector de basura, Alejandro logró camuflarse en su nuevo papel. Desde las primeras horas del día, ya estaba recogiendo bolsas de basura y recorriendo las calles con el carrito.
Era un esfuerzo físico que jamás había imaginado hacer, pero su determinación lo mantenía firme. Pedro, siempre discreto, no pudo evitar hacer comentarios mientras lo conducía en una vieja camioneta hasta el vecindario. Señor Alejandro, nunca pensé que lo vería así. Pero debo admitir que hasta parece disfrutarlo. No lo disfruto, Pedro, respondió Alejandro, con un tono seco. Solo estoy haciendo lo que sea necesario para proteger a Javier. Llegar a la casa de Ana se convirtió en el punto culminante de cada día. Alejandro, bajo su disfraz de Héctor, observaba con atención los detalles de su rutina. Ana salía temprano, cargando su mochila y un termo que aparentemente contenía café. Caminaba hasta el colegio donde trabajaba como profesora de arte, deteniéndose en ocasiones para saludar a los vecinos o acariciar a los perros callejeros que se cruzaban en su camino. Aquella simplicidad y amabilidad eran desconcertantes para Alejandro. Pero lo que realmente comenzó a intrigar al millonario fue descubrir que Ana tenía un hábito que mantenía en completo secreto. Una noche, mientras terminaba su turno en las cercanías de la casa, vio cómo ella salía sigilosamente con un paquete grande envuelto en una bolsa de tela. Alejandro, curioso, la siguió desde la distancia, cuidando de no ser visto. Para su sorpresa, Ana se detuvo en un callejón cercano, donde un grupo de personas en situación de calle la recibió con sonrisas y palabras de agradecimiento. Dentro de la bolsa, había comida que ella había preparado con dedicación. Aquella escena fue como un golpe para Alejandro. Había llegado al vecindario convencido de que encontraría indicios de egoísmo o ambición, pero lo que veía era lo opuesto. Ana no solo era amable y sencilla, sino que también tenía una bondad que iba más allá de lo habitual. Sin embargo, el millonario no estaba dispuesto a dejarse convencer tan fácilmente. Para él, aquello podría ser solo una fachada. De regreso a su mansión esa noche, mientras cenaba con Pedro en la cocina, Alejandro compartió sus pensamientos. Esto es más complicado de lo que imaginé, Pedro. Ella no actúa como alguien interesada, pero no puedo confiar solo en las apariencias. ¿Y si está siendo sincera, señor?, preguntó Pedro con cautela. Por eso voy a llevar el plan un paso más allá. Necesito verla en situaciones más difíciles. El siguiente paso del plan fue diseñado cuidadosamente. Alejandro, como Héctor, iba a encontrar la manera de interactuar directamente con Ana. Hasta ese momento, solo había observado desde las sombras, pero ahora necesitaba poner a prueba su carácter de manera más personal. Quería saber si su amabilidad era genuina o si había algo más detrás de esa fachada aparentemente perfecta. Al día siguiente, con el uniforme desgastado y una expresión cansada perfectamente ensayada, Alejandro se dirigió a la casa de Ana. Mientras ella sacaba las bolsas de basura, Héctor hizo su movimiento. «Buenos días, señorita», dijo con una voz rasposa que había practicado durante horas. Ana lo miró y sonrió de inmediato. «Buenos días. ¿Cómo está? Espere un momento, déjeme traerle algo de agua». Aquella respuesta inmediata descolocó a Alejandro. No era común que la gente tratara con tanta consideración a alguien que desempeñara un trabajo humilde. Cuando Ana volvió con un vaso de agua y le preguntó si tenía familia, Alejandro, siguiendo su papel, inventó una historia sobre un hijo pequeño y las dificultades de ser un padre soltero. «Debe ser difícil», respondió Ana con empatía. «Pero seguro que es un gran padre». Esa interacción, aunque breve, dejó una impresión duradera en Alejandro. Ana no mostró ningún indicio de prejuicio o interés oculto, algo que él había encontrado con demasiada frecuencia en otras personas. Pero el plan apenas comenzaba, y Alejandro estaba decidido a llevarlo hasta el final, aunque ello significara descubrir verdades incómodas sobre sí mismo. El sol comenzaba a calentar las calles cuando Alejandro, bajo su disfraz de Héctor, caminaba con paso tranquilo por el vecindario de Ana. Su corazón latía con fuerza, aunque era un hombre acostumbrado a cerrar tratos multimillonarios, aquella misión lo ponía más nervioso de lo que estaba dispuesto a admitir. ¿Cómo reaccionaría Ana si él se acercaba directamente? Hasta ahora, todo lo que había hecho era observar desde las sombras, pero ese día debía dar el siguiente paso. Mientras empujaba su carrito de basura por la calle, vio a Ana salir de su casa con una bolsa en cada mano.
Vestía ropa sencilla, jeans y una blusa blanca, acompañada por un moño desordenado que le daba un aire despreocupado. Alejandro aminoró el paso, esperando el momento adecuado para iniciar la interacción. «Buenos días, señorita», dijo al acercarse, esforzándose por sonar casual y cansado. Ana se giró al escucharlo y, al ver a Lixeiro, le sonrió con calidez. «Buenos días», respondió, dejando las bolsas junto al carrito de basura. «¿Cómo está? ¿Mucho trabajo esta mañana?». Alejandro no pudo evitar sorprenderse. La mayoría de las personas evitaban conversar con trabajadores como él, pero Ana no solo le habló, sino que su tono reflejaba un interés genuino. «Pues sí, ya sabe cómo es esto», contestó él, rascándose la nuca como si estuviera incómodo. «Pero uno se acostumbra». Ana lo observó por un momento y luego hizo algo que Alejandro no esperaba. «¿Quiere un poco de agua?». «Espere, ya vuelvo». Antes de que pudiera decir algo, Ana desapareció dentro de su casa y regresó con un vaso de agua fría. Alejandro lo tomó, agradecido, aunque en su mente solo podía pensar en lo desconcertante que era aquella situación. «Gracias, señorita. Es usted muy amable. No todos son así». «No es nada», respondió Ana con una sonrisa. Luego, como si la conversación le naciera de forma natural, preguntó, «¿Tiene familia?». El corazón de Alejandro dio un vuelco. No esperaba una pregunta tan personal, pero mantuvo su papel. «Sí, un hijo pequeño. Lo cuido yo solo». Ana frunció el ceño, mostrando una preocupación sincera. «Debe ser muy difícil. Pero seguro que hace un gran trabajo», dijo con convicción. En ese momento, Alejandro sintió algo extraño. Las palabras de Ana, dichas con tanta sinceridad, lo hicieron cuestionarse si estaba haciendo lo correcto al ponerla a prueba de esa manera. Pero rápidamente desechó el pensamiento. Todavía no podía bajar la guardia. La conversación continuó por unos minutos más, hasta que Ana tuvo que irse al trabajo. Antes de entrar a su coche, le hizo una última pregunta. «¿Siempre recoge la basura por aquí?». Alejandro asintió, intentando no traicionar su nerviosismo. «Sí, siempre estoy por esta zona. Si necesita algo, no dude en llamarme». Ana sonrió de nuevo. «Gracias, Héctor. Que tenga un buen día». Cuando ella se marchó, Alejandro se quedó inmóvil por un momento, sosteniendo aún el vaso vacío. Sus gestos, sus palabras, todo en Ana parecía auténtico, pero una parte de él se negaba a confiar completamente. Debía llevar el plan más allá, empujarla hacia situaciones más complicadas para ver cómo reaccionaba. Esa noche, en la mansión, Pedro escuchó atentamente mientras Alejandro relataba el encuentro. «Es diferente, Pedro. Habla como si realmente se preocupara, pero todavía no lo sé. Necesito estar seguro». Pedro, que conocía a Alejandro desde hacía décadas, no pudo evitar sonreír ligeramente. «Tal vez no sea ella quien deba demostrar algo, señor. Quizás sea usted quien tenga que reconsiderar sus ideas». Alejandro no respondió. Aunque las palabras de Pedro le hicieron reflexionar, no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Su misión estaba lejos de terminar, y Ana aún tendría que enfrentarse a pruebas más difíciles para convencerlo de que su relación con Javier era genuina. Con cada interacción, Alejandro encontraba en Ana algo que desafiaba sus sospechas iniciales. Pero no bastaba con verla ser amable o caritativa. Quería comprobar si su bondad era inquebrantable incluso en los momentos más difíciles. Así nació la idea de la siguiente prueba. Si ella estaba dispuesta a ayudar a un completo extraño en una situación desesperada, entonces podría empezar a reconsiderar su juicio. Esa tarde, Héctor esperó frente a la casa de Ana con una expresión cuidadosamente ensayada de preocupación y cansancio. Cuando ella salió al porche, cargando una bolsa de comida para los perros callejeros que alimentaba, Alejandro se acercó con pasos pesados. «Señorita Ana», dijo con un tono casi tembloroso. Ana lo miró de inmediato, notando su rostro afligido. «¿Héctor? ¿Está bien?», preguntó con genuina preocupación. Alejandro suspiró profundamente, como si le costara hablar.
No sé a quién más recurrir. Mi hijo está enfermo. Necesita un medicamento urgente, pero no tengo suficiente dinero para comprarlo. Las palabras, aunque falsas, salieron con tal convicción que incluso él mismo se sorprendió de lo natural que sonaban. Ana, por su parte, no mostró ni un segundo de duda. ¿Qué necesita?, preguntó, bajando de inmediato las escaleras para acercarse a él. ¿Cuánto le falta para el medicamento? 1,000 pesos, respondió Alejandro, bajando la mirada para no encontrar sus ojos. Ana pareció reflexionar por un instante. Sacó su teléfono y revisó su cuenta bancaria. Alejandro pudo notar el leve fruncir de sus cejas, un indicio de que el dinero no le sobraba. Sin embargo, no tardó en guardar el teléfono y mirar a Héctor con determinación. Espere aquí, voy a buscar el dinero. Regresó al cabo de un minuto con un sobre en la mano. Aquí tiene, Héctor. Es todo lo que puedo darle ahora. Alejandro tomó el sobre, fingiendo gratitud. No sé cómo agradecerle, señorita Ana. Esto significa mucho para mí y mi hijo. No se preocupe, respondió ella con una sonrisa cálida. Pero no puede depender de la suerte o de la bondad de los demás para siempre. Si quiere, puedo ayudarlo a buscar un trabajo mejor. Mi vecino tiene un taller mecánico, quizá pueda hablar con él. Aquellas palabras lo dejaron sin palabras. No solo estaba dispuesta a ayudar económicamente, sino que buscaba una solución a largo plazo para alguien que, según ella, enfrentaba una situación crítica. Alejandro sintió una punzada en el corazón. Cada gesto de Ana parecía desafiar su idea preconcebida de que ella tenía segundas intenciones. Sin embargo, aún no estaba completamente convencido. En su mente quedaba la posibilidad de que todo fuera un acto. Necesitaba ir más lejos, ponerla en una situación aún más complicada. Esa noche, de regreso en la mansión, relató lo ocurrido a Pedro. Me ayudó sin dudarlo, Pedro. Incluso quiere buscarme un empleo como mecánico. Pedro lo miró con una sonrisa que bordeaba la incredulidad. Y aún así, usted sigue dudando de ella, señor. No es eso, replicó Alejandro, aunque su voz traicionó una leve inseguridad. Necesito estar completamente seguro. Mañana la pondré a prueba de nuevo. Pedro negó con la cabeza, pero no insistió. Sabía que Alejandro era un hombre que no cedía fácilmente. Sin embargo, en su interior, no podía evitar pensar que Ana estaba demostrando ser mucho más de lo que su jefe esperaba. Al día siguiente, Alejandro ideó la siguiente fase de su plan. Se presentaría ante Ana fingiendo una situación aún más desesperada. Solo así, pensaba, podría estar seguro de quién era realmente la mujer que estaba enamorando a su hijo. La nueva prueba que Alejandro había diseñado era más arriesgada y emocionalmente intensa. Decidió que la única manera de medir la verdadera integridad de Ana era llevarla al límite, enfrentándola con una situación donde ayudar pudiera comprometerla más allá de lo razonable. Esa mañana, se presentó ante su puerta con el rostro ensombrecido y una actuación impecable. Héctor llegó tambaleándose, con el rostro manchado de un líquido oscuro que simulaba sangre y un corte falso que Pedro había ayudado a crear. Golpeó la puerta de Ana con manos temblorosas, como si apenas pudiera mantenerse en pie. «Héctor», exclamó Ana al abrir la puerta, claramente alarmada. «¿Qué le ha pasado?» «Me agredieron», jadeó Alejandro, inclinándose como si estuviera al borde del colapso. «Por una deuda. No pude pagar a tiempo, y me dijeron que si no salgo de la ciudad, será peor». Ana lo miró horrorizada, tratando de asimilar lo que escuchaba. «Tiene que ir al hospital, no puede quedarse así». «No puedo». «No tengo a dónde ir», respondió Héctor, con una voz que rozaba la desesperación. «Por favor, solo necesito un lugar para esconderme un par de días. Prometo que no causaré problemas». Ana se mordió el labio inferior, dudando por un momento. Su mirada se dirigió al interior de su pequeña casa, evidentemente preocupada por los riesgos que implicaba dar refugio a alguien en una situación tan delicada. Sin embargo, su indecisión duró solo unos segundos. «Está bien, pero no puede quedarse dentro de la casa. Mi patio trasero es discreto y seguro».
Alejandro no pudo evitar sentirse sorprendido. Ana estaba claramente preocupada, pero aún así estaba dispuesta a ayudarlo. La siguió hasta el patio trasero, donde ella improvisó un pequeño espacio entre las macetas y los muebles de jardín. «Espere aquí. Voy a buscar un botiquín para limpiarle esas heridas». Mientras Ana iba y venía, trayendo agua, vendas y un poco de comida, Alejandro tuvo un momento para reflexionar. No esperaba que Ana aceptara ayudarlo tan rápido, mucho menos en una situación que claramente ponía en juego su propia seguridad. Mientras ella limpiaba cuidadosamente el falso corte en su frente, Alejandro tuvo que hacer un esfuerzo para no revelar sus verdaderos pensamientos. «¿Por qué hace esto por mí?», preguntó, simulando incredulidad. «Porque es lo correcto», respondió Ana, sin levantar la vista mientras aplicaba una venda en su frente. «Nadie debería estar solo en una situación así». Aquellas palabras resonaron profundamente en Alejandro. No solo había demostrado empatía, sino que además lo hacía sin esperar nada a cambio. Sin embargo, aún quedaba algo más que quería confirmar: su relación con Javier. Más tarde ese mismo día, Alejandro, desde el patio trasero, escuchó la voz familiar de su hijo. Javier había llegado a visitar a Ana. Desde su escondite, Alejandro se tensó, temeroso de ser descubierto, pero decidió escuchar la conversación. «¿Cómo va todo, mi amor?», preguntó Javier mientras Ana lo recibía con un beso. «Ha sido un día complicado», dijo ella con sinceridad, omitiendo cualquier mención a Héctor. «Pero contigo aquí, todo parece más fácil. Sabes que haría cualquier cosa por ti, ¿verdad?», respondió Javier, con una sonrisa que Alejandro conocía demasiado bien. «Y yo por ti, Javier. No me importa tu apellido ni tu dinero. Te amo por quien eres, no por lo que tienes». Esas palabras golpearon a Alejandro como una ráfaga de aire frío. Allí estaba la verdad que había estado buscando. Ana no solo era bondadosa y generosa, sino que su amor por Javier parecía genuino y desinteresado. Sin embargo, no podía dejar las cosas allí. Quería ponerla a prueba una última vez, enfrentándola a una situación donde incluso su moralidad pudiera tambalearse. Cuando Javier se marchó, Ana volvió al patio para llevarle comida a Héctor. Sin saberlo, estaba a punto de enfrentar el clímax de un plan que había cambiado más a Alejandro de lo que estaba dispuesto a admitir. La noche era tranquila, con un leve susurro del viento que agitaba las hojas en el patio trasero de la casa de Ana. Alejandro, aún disfrazado como Héctor, había decidido que era momento de llevar su prueba a la etapa definitiva. Necesitaba confirmar, de manera inequívoca, que la integridad de Ana no era una fachada. Esperó a que Ana saliera al patio para llevarle algo de comida. La joven lo recibió con una sonrisa cansada, pero amable, mientras colocaba un plato sencillo sobre una mesa improvisada. «Gracias por todo lo que ha hecho por mí, señorita Ana», comenzó Héctor, dejando que su voz sonara más grave de lo habitual. «Pero hay algo que debo decirle». Ana lo miró con curiosidad, sin notar el cambio en su tono. «¿Qué sucede? ¿Está bien?». Alejandro desvió la mirada, como si estuviera lleno de culpa. «No sé cómo decirle esto, pero descubrí algo sobre usted y Javier. Algo que él no sabe». La expresión de Ana cambió de inmediato, pasando de la curiosidad a la preocupación. «¿Qué quiere decir?». «Escuché una conversación que no debería haber escuchado. Y si Javier se entera, bueno, no sé cómo reaccionará». Ana lo miró fijamente, intentando descifrar sus intenciones. Alejandro dio un paso más hacia la teatralidad, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Si quiere que esto quede entre nosotros, necesito que haga algo por mí». Los ojos de Ana se estrecharon. ¿Me está pidiendo algo a cambio? ¿Está tratando de chantajearme? No lo llame así. Solo necesito un poco de dinero para resolver mi problema. 1000 pesos más, y nunca sabrá de esto. Por un momento, el aire pareció cargarse de tensión. Ana cruzó los brazos y lo miró con dureza. «Héctor, he tratado de ayudarle de buena fe porque pensé que era una buena persona. Pero si cree que voy a ceder ante un chantaje, está muy equivocado».
Alejandro se sintió desarmado por su tono firme, pero decidió insistir. Piénselo bien. Sería una lástima que Javier dudara de usted por algo tan delicado. Ana no retrocedió. Al contrario, dio un paso hacia él, su mirada encendida por una mezcla de indignación y determinación. Si tiene algo que decirle a Javier, hágalo. Pero no voy a permitir que me amenace en mi propia casa. Ahora mismo voy a llamar a la policía. Sacó su teléfono, dispuesta a cumplir su advertencia. Alejandro levantó las manos en señal de paz, tratando de calmar la situación antes de que se saliera de control. Espere, espere. No hay necesidad de eso. Ana lo miró fijamente, sin bajar la guardia. Explíquese. Ahora. Fue en ese momento cuando Alejandro entendió que había llegado al límite. La fortaleza moral de Ana era inquebrantable, y cualquier intento de seguir con la farsa solo complicaría las cosas. Soltó un suspiro profundo y, con un movimiento lento, se quitó la gorra que había usado como parte de su disfraz. No llame a la policía, señorita Ana. Déjeme explicarle quién soy realmente. Ana frunció el ceño, aún con el teléfono en la mano. ¿Qué está diciendo? Mi nombre no es Héctor. Soy Alejandro Navarro, el padre de Javier. Todo esto fue un plan para conocerla mejor y para asegurarme de que sus intenciones con mi hijo eran genuinas. Por un instante, el silencio se hizo absoluto. Las palabras de Alejandro parecían flotar en el aire mientras Ana lo observaba con incredulidad. Finalmente, dejó caer el teléfono sobre la mesa, su expresión cambiando de sorpresa a una mezcla de ira y decepción. ¿Me está diciendo que toda esta farsa fue un experimento? Su voz temblaba, pero no de miedo, sino de indignación. Entienda que solo quería proteger a mi hijo. Necesitaba saber si podía confiar en usted. Ana lo miró con los ojos llenos de lágrimas, pero no dejó que éstas cayeran. No tenía derecho a hacer esto. No tenía derecho a jugar con mi confianza ni a ponerme en esta situación. Antes de que Alejandro pudiera responder, la puerta trasera se abrió y apareció Javier, atraído por las voces elevadas. ¿Qué está pasando aquí? Ana giró hacia él, todavía conmocionada. Tu padre. Héctor no existe. Todo esto fue una mentira. Javier miró a su padre, confuso y enfurecido. ¿Es cierto, papá? Alejandro, enfrentado a la mirada incrédula de su hijo, supo que no tenía excusas. Había llevado el plan demasiado lejos y ahora tendría que lidiar con las consecuencias. El patio trasero de Ana estaba sumido en una tensión que parecía casi tangible. Alejandro, ahora sin su disfraz, enfrentaba las miradas de Ana y Javier. Sus rostros reflejaban una mezcla de incredulidad, furia y decepción. El silencio solo era interrumpido por el murmullo del viento entre las hojas, pero Alejandro sabía que debía romperlo. Sí, Javier, dijo finalmente, con un tono cargado de arrepentimiento. Héctor no existe. Fui yo desde el principio. Javier apretó los puños, sus ojos centelleaban de ira. Dio un paso hacia su padre, incapaz de contener su frustración. ¿Qué demonios estabas pensando, papá? ¿Espiar a Ana? ¿Mentirle? ¿Ponerla a prueba como si fuera una criminal? Hijo, lo hice por ti, replicó Alejandro, intentando mantener la calma. Quería asegurarme de que ella te ama por lo que eres, no por lo que tienes. ¿Y creíste que este circo era la mejor manera? Gritó Javier, señalando con un gesto amplio hacia el patio. Ana no te hizo nada para merecer esto. Ana permanecía en silencio, observando a los dos hombres discutir. Sus emociones estaban a flor de piel, pero se obligó a respirar profundamente para recuperar algo de compostura. No necesito que nadie me ponga a prueba, Alejandro, intervino, finalmente, con la voz firme. Si no confiabas en mí, podrías haberme hablado directamente. Pero preferiste humillarme, mentirme, manipularme. Alejandro se quedó sin palabras por un momento. Nunca había sido confrontado de esa manera, y menos por alguien que no se amedrentaba ante su estatus o su autoridad. Tiene toda la razón, señorita Ana, dijo finalmente, bajando la mirada.
Fui demasiado lejos, y no hay excusa para eso. Javier, aún enfurecido, se volvió hacia Ana. Ana, lo siento mucho. Esto nunca debió pasar. Ella lo miró y, aunque había un destello de dolor en sus ojos, también había algo de ternura. No es tu culpa, Javier. Pero ahora entiendo que, aunque yo confío en ti, tu familia no confía en mí. Aquella afirmación cayó como un golpe en el pecho de Alejandro. Había pensado que lo hacía por el bien de su hijo, pero ahora entendía que sus acciones no solo habían herido a Ana, sino también a Javier y a la relación que compartían. Ana, por favor, déjame arreglar esto, suplicó Alejandro. No sé cómo, pero haré lo que sea necesario para ganarme tu confianza. Ana lo miró fijamente, evaluando su sinceridad. No necesito que haga nada por mí, señor Navarro. Yo confío en Javier, y eso es lo único que importa. Pero usted tendrá que vivir con las consecuencias de lo que ha hecho. Sin decir más, Ana entró en la casa, dejando a padre e hijo solos en el patio. Javier miró a su padre con una mezcla de decepción y dolor. Espero que estés orgulloso de ti mismo, papá. Porque en este momento, no sé si puedo perdonarte por lo que le hiciste a Ana. Sin esperar respuesta, Javier siguió a Ana al interior de la casa, dejando a Alejandro solo. El millonario permaneció allí, inmóvil, con la mirada fija en el suelo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió el peso de sus acciones de manera abrumadora. Había actuado con arrogancia y desconfianza, y ahora estaba pagando el precio. Esa noche, de vuelta en su mansión, Alejandro no pudo dormir. Reflexionó sobre todo lo que había hecho, recordando cada gesto, cada palabra de Ana que había subestimado. Comprendió que había sido injusto con ella, con Javier y consigo mismo. A la mañana siguiente, Alejandro tomó una decisión. No podía borrar lo ocurrido, pero haría todo lo posible para enmendar su error. Tenía que encontrar una manera de demostrar que había aprendido la lección, aunque le costara mucho más de lo que esperaba. Al día siguiente, Alejandro, envuelto en una mezcla de remordimiento y determinación, decidió dar el primer paso hacia la reconciliación. Sabía que no bastaría con una disculpa superficial, necesitaba demostrar a Ana y Javier que había aprendido de sus errores y que estaba dispuesto a cambiar. Por la tarde, se dirigió a la casa de Ana. En lugar de su habitual traje elegante, llevaba ropa sencilla y una expresión sincera en el rostro. En sus manos, sostenía un ramo de flores blancas, símbolo de su arrepentimiento. Cuando Ana abrió la puerta y lo vio allí, una mezcla de sorpresa y cautela cruzó su rostro. «Señor Navarro, ¿qué hace aquí?» «Vine a disculparme, Ana», respondió Alejandro, con la voz cargada de sinceridad. «Sé que mis acciones fueron imperdonables, pero espero que me permita intentar enmendar lo que hice». Ana lo observó en silencio por un momento antes de abrir la puerta un poco más. «Entre». La invitación, aunque inesperada, le dio a Alejandro un atisbo de esperanza. Una vez dentro, se encontró cara a cara con Javier, quien lo miró con expresión severa. «¿Qué haces aquí, papá?» «Javier, no vine a justificarme», respondió Alejandro, dejando las flores sobre la mesa. «Vine a reconocer mi error». Se giró hacia Ana, quien permanecía de pie con los brazos cruzados. «Ana, fui injusto contigo desde el principio. Supuse cosas de ti que no eran ciertas y te sometí a una prueba que nunca debía haberte impuesto. Mis acciones no reflejan el respeto que mereces, y lo siento profundamente». Ana, aunque visiblemente afectada, mantuvo la calma. «¿Y qué espera que haga con su disculpa, señor Navarro? No se trata solo de mí. Sus acciones dañaron mi confianza en usted y complicaron mi relación con Javier. No espero que me perdone de inmediato», dijo Alejandro, inclinando ligeramente la cabeza. «Pero quiero que sepa que haré lo que sea necesario para demostrarle que he cambiado». Javier, quien había escuchado en silencio hasta ese momento, finalmente intervino. «¿Y cómo piensas lograr eso, papá? ¿Con flores?» Alejandro suspiró, aceptando la dureza de las palabras de su hijo. «No, Javier. Con acciones. Quiero apoyar los proyectos de Ana, mostrar que confío en ella tanto como tú». Ana arqueó una ceja, claramente intrigada.
¿Mis proyectos? Sí. Pedro me contó que ayudas a personas en situación de calle. Si me lo permites, quiero financiar tu labor. Sé que no compensará lo que hice, pero creo que apoyar algo tan importante puede ser un buen comienzo. Ana lo miró, intentando leer la sinceridad en sus ojos. Finalmente, asintió, aunque con cautela. Si realmente quiere ayudar, lo aceptaré. Pero esto no se trata de demostrarme nada a mí. Se trata de que usted entienda lo que significa confiar en las personas. Alejandro asintió, agradecido por la oportunidad. Lo entiendo, y prometo no defraudarla. La conversación continuó en un tono más conciliador, aunque aún quedaba un largo camino por recorrer para sanar las heridas. Javier, aunque aún molesto, comenzó a ver en su padre una genuina intención de cambiar. Esa noche, mientras Alejandro regresaba a su mansión, se sintió más ligero, como si el peso de su orgullo y desconfianza comenzara a disiparse. Sabía que no podía borrar el pasado, pero ahora tenía claro que el verdadero amor y la confianza no podían ser manipulados ni puestos a prueba. Las semanas que siguieron marcaron un cambio significativo en la vida de Alejandro. Por primera vez en años, abandonó su perspectiva rígida y controladora, permitiéndose aprender de las personas que lo rodeaban. Cumplió su promesa de financiar los proyectos sociales de Ana, no como un gesto vacío, sino como un esfuerzo genuino por apoyar una causa que ahora entendía profundamente. Ana, aunque cautelosa al principio, comenzó a notar el cambio en Alejandro. Su apoyo no era intrusivo ni controlador, sino respetuoso. Se unió a ella en las entregas de alimentos y ropa para personas sin hogar, y observó con admiración cómo Ana manejaba cada situación con una empatía que él nunca había experimentado. Una tarde, durante una de estas actividades, Alejandro observó a Ana interactuar con una madre y su hijo pequeño que vivían en la calle. Su delicadeza y su manera de hablar con ellos lo conmovieron profundamente. Fue en ese momento cuando comprendió algo que hasta entonces se había negado a aceptar: el verdadero valor de una persona no estaba en lo que poseía, sino en cómo trataba a los demás. Mientras tanto, Javier y Ana continuaron fortaleciendo su relación. Aunque las acciones de Alejandro habían dejado una marca, su esfuerzo por enmendar las cosas permitió que la pareja se acercara más. El gran gesto de reconciliación decidido a cerrar este capítulo con un acto significativo, Alejandro organizó una cena en su mansión, invitando a Ana y a su familia más cercana. También incluyó a Pedro, quien había sido su confidente y cómplice en los momentos más difíciles. La mesa estaba elegantemente decorada, pero el ambiente era cálido y acogedor, muy diferente a los eventos formales que Alejandro solía organizar. Javier y Ana llegaron juntos, ambos sorprendidos por la atmósfera relajada. Durante la cena, Alejandro se levantó y pidió la atención de todos. Quiero aprovechar esta oportunidad para expresar mi gratitud y, una vez más, mi arrepentimiento. Ana, no solo has demostrado ser una persona íntegra y valiosa, sino que también me has dado una lección que nunca olvidaré. Se giró hacia Javier, con los ojos llenos de emoción. Dijo: siempre he querido protegerte, pero me equivoqué en cómo lo hice. Tú elegiste bien, y me siento orgulloso de ti por defender a Ana cuando yo no lo hice. Ana, aunque visiblemente conmovida, mantuvo la compostura mientras Alejandro continuaba. Por eso, esta noche, quiero pedirte algo, Ana. No se trata de mi aprobación, tú no la necesitas. Pero sí quiero tu permiso para ser parte de sus vidas, para apoyar y celebrar el amor que comparten. Ana lo miró por un momento antes de asentir con una leve sonrisa. Está bien, Alejandro. Acepto. Pero con una condición: esto no es solo por Javier y por mí. Esto debe ser un compromiso genuino con las personas que necesitan ayuda, como las que hemos conocido juntos. Alejandro asintió, reconociendo el peso de sus palabras. La cena concluyó con un ambiente de reconciliación y nuevas esperanzas. Ana y Javier dejaron la mansión con una sensación de paz, mientras Alejandro, por primera vez en mucho tiempo, sintió que había hecho algo verdaderamente significativo. Un futuro prometedor con el tiempo, la relación entre Alejandro, Ana y Javier floreció. Ana continuó con sus proyectos sociales, ahora con recursos y apoyo adicionales que le permitieron llegar a más personas.
Javier, inspirado por su padre y su pareja, también se involucró en las actividades benéficas, convirtiéndolas en una parte esencial de su vida. Meses después, en una ceremonia íntima y rodeados de las personas que más querían, Javier y Ana se casaron. Alejandro, con lágrimas en los ojos, los vio dar un paso hacia un futuro lleno de promesas. La historia de Alejandro no solo fue la de un hombre que intentó proteger a su hijo, sino también la de alguien que aprendió a confiar y a valorar lo que realmente importa, el amor, la bondad y la capacidad de cambiar para mejor.